No está aquí con nosotros y no siempre nos da muchísimo gusto, profe. Buenos días. Muy buen día. El- Ahí tenemos la costumbre, por ejemplo, para revisar nuestro correo electrónico, para ver nuestro estado de cuenta, para acceder, no accesar a muchos sitios que contienen información valiosa, pues necesitamos claves. ¿Y qué es una clave? Una llave. Eso es lo que significa la palabra clave, una, una llave. También le llamamos contraseña. Es muy interesante. Por ejemplo, cuando un cantante, normalmente de hermosa voz, un cantante o una cantante de hermosa voz, canta sin acompañamiento instrumental, decimos que está cantando a capela. Y a capela significa el modo de la capilla. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo en las iglesias se consideraba que el instrumento musical pues llevaba a una efusión excesiva, al ruido y de ahí al desenfreno. Y entonces era mejor lo más íntimo, lo más espiritual. El canto gregoriano original, por ejemplo, es monódico. No hay primera voz, segunda voz, tercera voz, todos cantan lo mismo, es el canto de una comunidad unida. Ya versiones recientes de canto gregoriano pues usan acompañamiento instrumental. Originalmente el primer acompañamiento instrumental pues fue el de órgano, aunque también se usó el arpa. Pero a capela significa el modo de la capilla y tiene ese nombre, ese canto sin acompañamiento instrumental, porque durante varios años se consideraba que la música instrumental, con laúd, con instrumentos populares, pues podía llevar al desenfreno. Así de... Esa era la gazmoñería propia. Pero ¿dónde viene? ¿La qué, profe? La gazmoñería. Sí, la mojigatería. ¿De dónde viene la palabra capilla? Pues ya sabemos, capilla pues normalmente es un recinto dentro de un templo mayor, aunque también puede ser un edificio eclesiástico autónomo de pequeñas dimensiones. Pero capilla viene de capa. Y es que los primeros cristianos se reunían de manera clandestina, tenían sus reuniones subrepticias, escondidas. Y cuando llegaba un cristiano y quería ver dónde era la reunión, pues ponían una marca a la entrada de la casa. ¿Y cuál era la marca más habitual? Una capa. Aquí es la reunión de cristianos, aquí están los del camino, que era el nombre original de los cristianos, el camino. La palabra Cristo viene de ungido, que es el purificado con aceites, que también tiene significados muy hermosos. Pero bueno, entonces a capilla porque colgamos una prenda de ropa a la entrada de la casa, de ahí viene. Y no a cualquiera dejaban entrar, había que dar una contraseña. Y obviamente era más de una contraseña, pero la primera, durante mucho tiempo, que luego otras sociedades, llamémosles secretas, ya sabemos a cuáles me refiero, usaron también, claro, agregándoles más y más cosas para complicar el asunto. Una contraseña muy habitual era, tocaba la señora Marcela Pámanes y en lugar de preguntar quién es, le decían, ¿dónde vives? Y Marcela Pámanes, o cualquier persona que fuese, tenía que contestar, vivo en la casa de las 9 puertas. Entonces, al ver que contestó bien, le hacían otra pregunta, esa siempre era distinta, si no, pues todos se sabrían la respuesta y podrían acceder. ¿Y eso de las 9 puertas tenía un significado? Por supuesto. Y pues, pero hay un juramento sodálico, el quien revela eso lo mataban. Bueno, los cristianos originales se supone que no, pero luego otras sociedades herméticas sí lo hacían, esto del juramento sodálico. Me refiero a los hijos de la viuda, a los masones, para acabar pronto. Después le digo por qué se le llama hijos de la viuda. Bueno, entonces, el 9, a lo mejor me matan, Bueno, empecemos por decir que el 9 es un número fascinante.
Ajá. A ver, por ejemplo, estamos en el segundo mes del año. Pues 9 por 2, 18. 8. El resultado 1 y 8, 9. Estamos, ¿cómo se llama? 26. Ya lo anoté, ahorita estuve. 9 por 26, 234. 2 más 3, 5 más 4, 9. Luego, estamos en 2022. 2022 por 9 da 18,198. 1 y 8, 9. Más 1, 10. Más 9, 19. Más 8, 27. 2 y 7, 9. Podría multiplicar millones, obviamente con ayuda de instrumentos. Podría multiplicarlo y el resultado de la suma de los dígitos es 9. Es fascinante esto del 9. Pero el ser humano vive en la casa de las 9 puertas. En realidad son interpretaciones, o para sonar más solemnes, son exégesis, o aplicamos una hermenéutica. Por ejemplo, por culpa o mérito, según los intereses de cada quien, de ciertas películas escandalosas de los años 70 y 80 del siglo que acaba de terminar, así como incurrieron en cosas espantosas, por ejemplo, asociar la música de Carmina Burana con el anticristo y cosas así, la gente le empezó a tener miedo a las matemáticas. Eso de que el número de la bestia es 666. El capítulo 13 del Apocalipsis dice: aquí se verá quién es sabio entre ustedes, quién es entendido. El número de la bestia es 666. Y hay gente que interpreta, no sabemos a ciencia cierta, pero da la casualidad que 6 más 6 son 12, más 6 son 18, y 1 y 8 son 9. Entonces, es interesante. Y la gente que es más aguda y perspicaz, desde ahorita puede decir, pues, cuál es la casa de las 9 puertas, porque no se necesita mucho ingenio para encontrar cuál es la casa de las 9 puertas. Vivimos en la casa de las 9 puertas. Bueno, Ay, profe, yo no tengo ingenio. No sé por qué. pero bueno, a veces las mejores mentes son las que se dan su tiempo, cavilan, y luego, en serio, a mí me consta, a lo largo de mis 38 años de carrera docente, tenía alumnos que las pescaban al vuelo, pero resultaban ser malos estudiantes, porque se confiaban en lo agudo de su intelecto, y otros que batallaban y le pensaban y se aplicaban, se esforzaban, usaban métodos, se volvían disciplinados. Entonces yo siempre les he dicho, el trabajo le gana al talento. Qué bueno que tengas el talento, pero el trabajo duro, metódico, disciplinado, siempre va a vencer al puro talento. Entonces... lo voy a pensar. Sí. Y lo va a encontrar, y en un ratito va a tener lo que los gringos llaman ese insight. No es tan difícil. Es que... me preguntan, ¿de qué vas a hablar mañana en GREM? Le digo, no sé. ¿A qué horas vas a saber? Pues normalmente cuando escucho hablar a Francisco o a sus invitados se me ocurren las cosas. Muchas veces traigo algo preparado y lo cambio. Yo sé. Entonces ciertamente un suceso preocupante ha sido esto que se está dando entre Ucrania y Rusia. Y se vuelven a usar palabras como holocausto, como hecatombe, como desgracia, como tragedia. Y hace años, yo me acuerdo, expliqué que hecatombe significa 100 bueyes. Se sacrificaban animales para ganar el favor de los dioses, o para el perdón de los pecados, o para muchas cosas. De ahí viene esta frase del chivo expiatorio. El mismo Cristo es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Israel, el más pobre tenía que sacrificar por lo menos una tórtola, un pichón, por sus pecados. Y según fuera la gravedad del pecado y también el capital del pecador,
pues iba aumentando lo que se sacrificaba. Algo muy costoso es un buey, es un toro castrado que desarrolla mayor musculatura y que sirve para tirar del arado y cuesta mucho dinero. Entonces, se creía en Israel, pero también en otros pueblos. Grecia, la literatura griega tiene muchas alusiones a la hecatombe, que es una palabra de origen griego. Hecatombe significa 100 bueyes, porque vamos a suponer que una nación se embarcara en una guerra, sacrificaba animales para ganar el apoyo de los dioses. Eso significa hecatombe. Eca 100, buey. Pero ya después cualquier sacrificio, sin importar el número, eso era una hecatombe. Digo la palabra sacrificio, que es bellísima en el sentido etimológico, es un hecho sagrado. Eso significa sacrificio. Hacer algo sagrado, eso es un sacrificio. Sacrificio. Holocausto, que es la que más se pone de moda, con el armamento nuclear que tiene Rusia y otras naciones, pues dicen que estamos en peligro de un holocausto. Y eso de holocausto significa totalmente quemado. Holo, todo, causto, quemado, como sosa cáustica. Una persona cáustica es una persona que parece que nos quema con su discurso, que nos incendia con sus palabras hirientes. De ahí viene la palabra holocausto. Desastre, ya la habíamos visto, es perder la estrella. Se supone que los cielos rigen los destinos de los humanos y entonces se pierde la buena estrella y eso es un desastre. Y otra que no hace mucho, unas cuantas semanas volví a referirme a ella, desgracia, es perder la gracia. ¿Y qué es la gracia? En el sentido teológico es perder el favor de Dios, la buena voluntad del Creador. Eso es la desgracia. O sea, cuando le dices a una persona desgraciado, sí, es que ya perdió la voluntad. Ya le damos el significado de desalmado, de malvado, de cruel, de burlón, de sinvergüenza. La palabra gracia en estética significa la belleza en movimiento. Pero teológicamente la gracia pues es tener la buena voluntad de Dios, porque se cumple para la gente que se basa en la Biblia, sobre todo los judíos, obviamente el Tanaj, los escritos que nosotros llamamos paleotestamentarios o veterotestamentarios, pues hay 613 mandamientos. El que cumple con esos 613 mandamientos, misbot, está en gracia de Dios. Esa es la mentalidad judía ortodoxa. Obviamente ya el cristianismo pues aporta que no nada más basta el cumplimiento de la ley, sino pues la actitud, la conversión, lo genuino del corazón. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Pues he estado hablando de cosas que tienen que ver con Lucifer. Y Lucifer no es Satanás, Lucifer es Prometeo. Y Prometeo, ¿quién es Prometeo? El que le entrega la luz al género humano. Y la luz pues tiene un alto valor que normalmente se asocia con el conocimiento, con la sabiduría, con la apertura de mente, con el entendimiento, con el aprendizaje en buenas bases. Ya abordaremos porque ya vi la hora. Sí, y ya pero qué maravilla, profe, de veras. Me quedo con esta sensación de que no sabemos nada. Cada vez que estamos con usted los sábados, esa es la sensación con la que me quedo. Que hay tanto por aprender. Como decía Sócrates, solo sé que no he cenado. Ah, no, esa no es la frase. Bueno, también. ¿Me permite un aviso parroquial? Por favor, sí. profe. Al rato, a las 11, en la biblioteca de la Alameda, empieza un ciclo de charlas interactivas con la gente que guste acompañarnos. Le llamamos pomposamente Seminario de Cultura, Humanidades y Divulgación Científica. Entonces, todos los sábados en la Biblioteca de la Alameda, 1 hora de 11 a 12. El que quiera llegar es bienvenido.
Muy bien, profe. Y muchas gracias por la convocatoria, pero además por el aviso parroquial. Y muchas gracias por siempre darse en cada espacio del contexto del texto, porque nos da lo más valioso, su tiempo y sus conocimientos. Son las 9:05 a.m. Vamos a la pausa. Regresamos y hablamos en el tema de la semana de revocación de mandato. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.